Fuerte, Dios es bueno, seguro que sí. Y en esta hermosa mañana tengo la encomienda nuevamente de traerte una palabra que a mí personalmente siempre, últimamente, en estos últimos mensajes me toca bien fuerte, se acerca a mí. Y quiero hablarte de una fe. Pero esta fe que quiero hablarte no tiene que ver, déjame mejor desarrollarla y usted me vaya entendiendo, porque a lo mejor te explico y mientras te leo me vas entendiendo. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, todo el mundo sabe es el texto, pero esta versión me encantó, que dice así, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confía en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Padre, gracias por tu palabra porque ella ha sido bendecida. Y en esta hermosa mañana yo vengo para que siga tu Espíritu Santo ministrándole a cada uno de ellos. Dale la palabra que necesitan, confróntalos. Pero al final de la jornada de este día, abrázalos en tu amor restaurador. Que sientan, Señor, que tú estás sobre ellos en cada situación, en cada circunstancia. Que no importa si en medio de su tormenta hay silencio, tú sigues sobre ellos. Yo los bendigo a cada uno de ellos. Y declaro que no se van como llegaron, sino que se van renovados, transformados y llenos de tu amor. En el nombre de Jesús. Ahora necesito que hagas un favor, te levantes y abraces a alguien y le digas bienvenido a la casa nuevamente. Vamos, rápido, vamos ahora. Abrázalo y dile bienvenido nuevamente a la casa. Vamos, abrázalo. Bienvenido nuevamente, vamos, abrázalo, 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 abrázalo. Vamos, abrázalo. Abrázalo. Abrázalo, vamos, abrázalo, dile bienvenido, qué bueno verte. Gracias por llegar, estamos contigo, vamos. Abrázalo, eso es. Eso es, eso es, eso es, eso es. Aleluya. Vamos, vamos, vamos. Rompe ese protocolo de estar llegando y cada cual en su mundo. Vamos, vamos, somos una iglesia. ¿Cuántos saludaron a Audrey? Abrácenme a Audrey allí, abracen a Georgie y a Audrey que se quedaron. Allí están. Abrácela, vaya allí. Mira a Arly, abracen a Arly que está cómoda allí. Mira a Liné allí en la esquina. A Tritian, ¿quién me saluda a Tritian ahí abajo? Vamos. Gracias Dios, gracias, gracias. 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 Te amo. Gracias. Se siente bien, se siente bien. Qué bueno es Dios. Gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor. Se siente bien abrazar a alguien y decirle qué bueno verte. Gracias, Señor. Aleluya. Vive Dios. Ahora escúcheme. Quiero explicarte unos puntos para poderte llevar al tema que no te lo voy a decir todavía, porque quiero poner un fundamento sobre ti para que tengas una idea de dónde te quiero llevar hoy. Es una perspectiva profunda que cambia el enfoque de la duración, el cuándo y la identidad y la postura, el quién. Déjame decirte el tema para que vayas conmigo. La fe no es el tiempo, es el quien espera. Voy a volver a repetírtelo. La fe no es el tiempo, es el quien espera. Porque muchas veces ponemos tiempo.
Que a lo mejor el tiempo tuyo no es el tiempo de Dios y te desespera. Dice, a menudo tratamos la fe como un cronómetro, contando los días para que algo suceda. Pero la fe, en realidad, es una cualidad del carácter. No se trata de cuánto tiempo pasa, sino de quién te conviertes mientras ese tiempo transcurre. ¿Por qué esta distinción es tan poderosa? Número uno, dice, transforma la espera en acción. La espera deja de ser pasiva. El quien espera cultiva paciencia, fortaleza y una convicción. Punto número dos, quita la presión del reloj. Si la fe es el sujeto y no el objetivo, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un escenario donde se muestra la fidelidad. Yo no sé a quién yo le estoy hablando bien esta mañana. La palabra resiliencia dice, es capaz de superar. Dice, confiemos en el amor de Dios en cualquier adversidad. Y Pablo lo dice más claro. Nada podrá apartarme del amor de Dios. Eso está en Romanos 8:28. Cualquiera puede aguantar un momento, pero solo alguien con una fe sólida puede sostener una esencia a través de las estaciones. Esto está bueno hoy. La paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una actitud mientras espera. Vamos, alguien tiene que entenderme en esta mañana. Es una forma muy aterrizada de decir que el valor de una persona no se mide por lo que recibe, sino por la integridad que mantiene durante la incertidumbre. Ay, Dios mío, yo creo que hoy estoy como maestro, estoy cayendo bien ahora. Ahora, ¿cuál es el punto que te quiero traer? Es que estamos malinterpretando los tiempos de Dios porque le ponemos nosotros cuando nosotros tenemos que esperar en Él. Dios tuvo que esperar un tiempo en ti que tú te decidieras acercarte a Él para a partir de ese tiempo en adelante Él comenzar a trabajar contigo. El atraso que tenemos hoy día es que seguimos pensando como pensábamos antes de conocerlo. Entonces sigues poniendo tiempos a Dios cuando Dios no es tiempo. Aunque Dios es tiempo y espacio, pero Dios tiene todo su tiempo y su momento. Pero tú quieres correr al tiempo del mundo y Dios no corre al tiempo del mundo. Porque Dios creó el mundo en los días. Hizo un día esto, hizo un día esto. Entonces, todos queremos que todo se cumpla como yo quiera. Y tengo que decírtelo, ya tu voluntad se muere en los brazos de Dios, por ende tú esperas en su tiempo. Porque Dios sabe en qué momento darte lo que tú estás pidiendo. Por eso tienes que desconectarte del reloj del mundo. Y tienes que conectarte al reloj del cielo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Porque si te desespera, la decisión que tomas al final del día la vas a perder, porque lo que iba a ser de bendición se convierte en maldición. Porque te desesperaste, no esperaste en los momentos y tiempos de Dios. Y la desesperación o las circunstancias que estás viviendo en ese momento te lleva a esa desesperación de tomar una decisión no correcta. El arte de saber esperar. A veces pensamos que tener fe es simplemente sentarse a ver el reloj. Pero la fe no es una medida cronológica. El tiempo es indiferente, avanza igual para el que cree que es para el que se desespera. Pero la fe, en cambio, tiene un rostro, tiene un nombre y tiene una voluntad. O sea que no es un reloj. Se llama Jesús.
Y ahí es donde tienes que esperar en Él, confiar en Él. Cuando dice que cuando dices que la fe es quien espera, estás afirmando tres verdades vitales. A, la transformación interna. Lo importante no es que llegue lo que buscas, sino que el tipo de persona que te convierte mientras no llega. La espera pule tu carácter. Quítame el efecto de los monitores porque están aquí chillando. Te lo voy a volver a repetir. Cuando dices que la fe es quien espera, está afirmando tres vitales. Y una de ellas es la transformación interna. Lo importante no es quien llegue, no es que llegue lo que busca, sino en qué tipo de persona te conviertes mientras no llega. Y ahí te dije, la espera pule tu carácter. Porque queremos hacer las cosas a nuestro modo. Queremos hacer las cosas como el mundo nos las presenta. Recuerda que tú saliste del mundo y tuviste muchos problemas porque el mundo te la dio vía fácil. El mundo siempre te va a dar la alternativa vía fácil, pero el espera en Cristo te es una capacitación y una preparación para no cometer los mismos errores que los cometí en el mundo. Por eso hay gente que lleva una vida de fracaso porque no se detienen a restaurarse, a esperar los momentos de Dios, y lo que hace es que se desesperan. Me explico, algo bien fácil. La gente se divorcia hoy y en 6 meses se vuelve a casar. Pero si apenas estás saliendo de una relación, ¿por qué no te restauras? Fracasaste en un negocio y ahí vuelves otra vez y montas otro sin esperar, sentarte, evaluar, analizar qué fue lo que falló, dónde fallé, dónde fue que cometimos el error, para entonces hacerle un diagnóstico nuevamente y comenzar de nuevo. En Cristo, por eso nos permiten cometer errores. Porque en Cristo, aunque cometas el error, es de bendición para tu vida. Porque lo que cometiste, Dios te enseña que a través de ese error te va a llevar a las cosas mayores. Alguien tiene que entenderme en esta mañana. Yo te estoy diciendo que los momentos de Dios son los que Dios va a usar para sacar lo mejor de ti. Punto número 2. La intención sobre la inercia. Estas palabras que salieron a mí con el frenillo que tengo me matan. Dice, la inercia se define como una tendencia a no hacer nada o no cambiar nada. Un estado de inacción, en especial cuando hace falta realizar un movimiento. ¿Sabe? La situación está, pues ahí me voy a quedar, pues yo no puedo hacer más nada. Pero es que ese es el problema. Cuando tú le buscas las 7 patas al gato que tiene 4, tú estás buscando 7 y son 4. Entonces, como no le encuentras más, porque no eres tú, es Dios. Entonces, no deja que Dios trabaje. No deja que Dios te guíe. Oye, tenemos un problema, porque los tiempos te van a matar, porque si nos dejamos llevar por el tiempo, ahora mismo, hoy hizo un frío, que el domingo pasado salimos y estaba eso allá afuera en un cambio radical y llovió y todo. Tú dices, pues, ¿qué es esto? Primero te hace un sol, luego te saca un frío que tú dices, ¿cómo pasó? Pues es por eso, porque no conocemos los tiempos. No estamos conectados. Y la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos, donde hacía frío va a ser, donde hacía calor va a ser el doble calor. Y lo que nunca ha nevado va a nevar. Y donde nunca hubo calor, iba a haber calor. Pero los tiempos están claros. Pero nos desesperamos porque vivimos desenfocados. Cuando se supone que nos conectemos a lo que Dios ha establecido. Esperar con fe no es estar detenido por obligación, sino estar anclado por elección. Es una postura de vigilancia activa, de no derrota. El mero hecho que no hayas llegado a donde está no quiere decir que es una derrota para ti. La gente se descalifica enseguida. Ay, yo no lo vuelvo a intentar. Eso no es una derrota.
Es que estás esperando en el tiempo de Dios, pero sigues activo. Y tienes que seguir activo aunque no hayas visto lo que estás esperando. No cuentes los días. Haz que quién eres cuente durante los días, porque al fin del camino lo que recibirás será pequeño comparado con la fortaleza de quien aprendió a sostenerse de pie y en silencio. Nosotros siempre esperamos que Dios nos entregue cosas grandes, pero yo creo que la recompensa mayor para ti fue aprender a esperar en lo que estás esperando de parte de Dios y no de parte del hombre. Nosotros por malas costumbres, venía hablando con Pastor Gabriel ahorita, y por mucho tiempo en esta casa han hablado palabra tras palabra, donde nos han dicho lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y esto viene de años, siempre nos dicen lo mismo. Y si cada vez que nosotros, cada palabra que nos sueltan en esta casa, nosotros hubiéramos obedecido, ¿qué hubiera pasado? Porque hay que conocer en los tiempos que hay que moverse. Pero llega un momento que tú tienes que tomar la decisión de entonces decidir, accionar lo que te vienen diciendo por tanto tiempo. Porque entonces llega el momento que te pasó el tiempo y no alcanzaste lo que te tocó, porque es en el tiempo de Dios. Por eso hay una confusión donde tú pones tu tiempo y pones el tiempo de Dios. Yo entiendo que Dios debería hacerlo en este tiempo. Y no podemos correr en ese tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Ahora, basado a lo que la fe no es el tiempo, sino en quien espera. Ahora te quiero hablarle de la primera historia que se encuentra en Génesis, el capítulo 13, donde mira lo que Dios le dice a Abraham, que lo que va a pasar con el pueblo. Y Dios le dijo lo siguiente: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Ahora escúchame. Y voy directo. El pueblo de Dios se tardó 400 años en entender el propósito que le tocaba. ¿Cuánto tiempo te está tomando a ti para que entiendas lo que Dios quiere hacer contigo? El pueblo le tardó 400 años para entender la revelación que le traían los profetas. Que venía un Salvador a sacarlo de la esclavitud donde estaban. Porque Dios mismo los había entregado a egipcios. Porque sabía de antemano que no querían nunca obedecer lo que Dios dijo. Y es por ello, el tiempo se le fue por 400 años, más 30 más que se le echaron. Fueron por 430. 30 más en el desierto. Porque no entendieron los tiempos de Dios. Almari, estaban desenfocados, no querían relacionarse con Dios. Entonces el tiempo se les fue. Entonces, en vez de aprovechar 400 años, y allí empezaron con 70 personas que entraron allí. Y terminaron un montón de gente allí. Se multiplicaron. Pero ¿cuánto tuvieron que esperar para poder alcanzar la tierra prometida? Y aún así, cuando lo sacan en el desierto, que es la parte triste, sabiendo que es lo que hoy día yo no me explico. La Biblia nos enseña a todos nosotros lo que ellos cometieron, los errores y las vivencias y las historias están brutales, pero usted hace lo mismo o peor que dice la palabra. Entonces Dios nos permite leer esas historias para nosotros no cometer los errores, sino avanzar, en vez de quedarnos 400 años esperando esa vuelta, sino que Dios nos adelanta para nosotros avanzar en vez de estar atrasados. Pero usted decide estar atrasado porque usted se ha enfocado en el Dios de la Biblia y no en el Dios que usted vive día a día. Entonces, ¿cómo podemos entonces avanzar si usted todavía está en el tiempo pasado y Dios quiere llevarlo en el presente hacia el futuro? Porque estamos desconectados, estamos leyendo esa historia. Hay gente que dice, yo quiero ser como, por decirte como Pedro, caminar sobre las aguas. Y Jesús dijo, tú harás cosas mayores que yo. Yo no quiero caminar sobre las aguas. Estoy atrasado. Yo quiero estar adelantado. Yo quiero seguir hacia adelante. Quiero conocer los tiempos de Dios. Pero todavía estamos amarrados, alcajonados al Dios de la Biblia y no es el Dios que tú vives. Y estamos matando a la gente.
Porque seguimos sacando textos fuera de contexto, llevando a la gente a un tiempo pasado en vez de llevarlo a un tiempo futuro. ¿Usted me está entendiendo? O sea, el pueblo tenía al Dios frente a ellos. Inclusive da tristeza porque cuando están con Moisés, Dios le dijo a Moisés, voy a bajarle en una nube para hablar con el pueblo. Y tú sabes lo que le dice. No. Nosotros no queremos hablar con Dios. Habla tú con Él. Y lo que Él te diga a ti, entonces nosotros lo hacemos. ¿Cómo? ¿Cómo tú estás diciendo que el Dios que te prevaleció por 400 años, te guardó, te sacó de la esclavitud para llevarte a una tierra que no te merecían, porque no se lo merecían, porque siempre estuvieron en contra de Dios y se fueron con los Baales, le fueron infieles a Dios todo el tiempo? El Dios que los creó, el Dios que los llevó, el que llamó a su pueblo, le entrega a Jesús, se lo matan y aún así Dios sigue hablando de su pueblo. ¿Cómo usted le puede llamar a esa gente? Evalúese usted. ¿Qué usted está haciendo hoy? Con el tiempo. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué Dios te dijo? ¿Y lo estás haciendo lo que Dios te dijo? ¿O todavía sigue esperando el Dios de la Biblia? Porque si sigues esperando el Dios de la Biblia, tú no tienes relación con Dios. Tú tienes un problema, tienes que convertirte hoy. Porque el Dios que yo te estoy explicando es el que vivo diariamente con Él. Entonces el pueblo nunca entendió esa parte. Inclusive, lo más brutal de eso es que en medio de eso, Dios hace 10 maravillas y lo lleva y abre el mar a favor del pueblo. O sea, Dios quiere hacer contigo algo diferente. Dios te quiere sacar del cajón de donde estás metido, para que tú entiendas que el Dios tuyo es un Dios que acelera los tiempos. Y no es tu tiempo, es el de Él. Y quiere sacarte de donde estás metido. Pero todavía no le has dado la oportunidad porque todavía estás enfocado en el Dios de la Biblia. Y no es el que te relacionas con Él. Porque limitamos a Dios. Dios no lo puede hacer. Y queremos ver los mismos milagros que hizo en la Biblia cuando Dios quiere hacer cosas mayores. Usted no va a alcanzar cosas mayores hasta que usted no cambie su mentalidad. Mira, Dios metió al pueblo por 400 años y el pueblo nunca entendió eso. Y Dios quería llevarle a las maravillas mayores y aún haciendo maravillas frente a ellos no pudieron entender eso. Entonces, desde un principio, Dios nos enseña, cuando cogió a un José, jovencito de 17 años, que no entendía, pero se dejó procesar, corrió en el tiempo perfecto de Dios para alcanzar, porque si antes de alcanzar el palacio, él tuvo que ser procesado. La mayoría de ustedes no quieren pagar un precio, porque ustedes quieren la vía fácil como lo que hizo el pueblo. Quieres bendición, pero no quieres pagar un precio. No quieres obedecer a Dios. Quieres caminar por tu cuenta, campeando por tu respeto, y olvidándote que Dios es 24/7 ahí. A Dios tú no lo controlas. Dios sigue siendo Dios contigo sin ti. Entonces necesitas entender dónde estás parado hoy. Porque estás caminando el circo, estamos como el pueblo caminando en el mismo. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que Dios dijo? Se nos van los tiempos. ¿Y dónde estamos? Estamos tan cómodos, sentados, felices. Olvídate de eso, yo soy salvo. ¿Quién te dijo? Aquí no existe salvo, siempre salvo. Aquí tenemos la responsabilidad de hacer un mandato, como dije, predicar el evangelio a todas las criaturas. ¿Cuántas vidas te has ganado para Cristo este año? ¿Qué has hecho? ¿O sigues engavetado esperando a quien? A Cristo que baje para que te recoja y te diga, vente, que para qué es que empezamos. ¿Qué tú estás esperando? Que Dios baje del cielo y que te diga, Georgie, haz esto, Georgie. No, ya Dios lo dijo. Las instrucciones fueron claras. Ya Dios te habló en el momento que tú aceptaste aquí y empezaste a ser procesado. En el tiempo correcto, Dios comenzó a hablarte, a decirte cómo debes caminar, cómo debes de vestir. Pero ¿qué has hecho con lo que Dios dijo? Respeta más lo que ves que lo que no ves. Te es más fácil creer en las noticias que creer el que hizo la noticia. Es una realidad. Dice
Dices amar a Dios, pero mientras las cosas van bien, estamos felices y contentos, pero cuando las cosas se ponen de hormiga, ¿en qué Dios tú estás esperando ahora? ¿Dónde está tu fe ahora? Que las cosas no están como antes, pero sigue siendo fiel a Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Le sigue siendo fiel como la primera vez cuando te recogió. Te serviré hasta el día pues de mi muerte. Te serviré, porque tú eres el único Dios que te amo. Y cuando vienen las circunstancias, ¿dónde está tu Dios entonces? Cuando empiezan los problemas y las situaciones. Estamos desenfocados, iglesia. No es venir a la iglesia, es hacer la función de iglesia. Es venir a buscar a la gente, porque tú aquí recibes palabras, se te predica, se te levantan las manos, pero ¿qué estás haciendo a cambio por lo que recibes? ¿A quién le has predicado? ¿A quién has salido? Estamos en tiempo. Porque si estás esperando que Dios te diga qué hacer, la Biblia dice, ir y predicar. ¿En qué tiempo tú quieres salir a predicar? Dime, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo tú quieres bendecir? Cuando te lleguen los tases ahora. ¿En qué momento tú crees que tú tienes que salir? ¿En qué momento tú crees que tienes que predicarle a alguien? ¿Cómo está tu agenda? ¿Está full? ¿Mucho trabajo? ¿Y dónde está Cristo ahí metido en tu agenda? Que sacaste tiempo para decir, bueno, voy a visitar a fulano este año. Voy a ganarme 10 vidas para Cristo este año. ¿Dónde? Yo lo voy a ser sincero, yo esperaba ir por la iglesia pues vacía. Porque el frío, la gente, sin embargo, cuando hay trabajo tienes que ir a trabajar. Pero para la iglesia, rápido. Y se molestan, pero es una realidad. Porque hacemos sacrificios para el mundo, pero no para Dios. Y rápido nos anclamos. No, Dios ha entendido, sí, siempre. Dios entendió, es que Dios paga los platos rotos porque a Dios tú no lo ves, pero Dios está ahí. Porque si tú pudieras ver a Dios, que mucho nos cuesta ir a su presencia, y que no lo veo, imagínate que si lo vemos. Fíjate, don ir donde Dios, Señor. Pero te has aferrado al tiempo del mundo, pero no en el cielo. Entonces hemos dejado a Dios a segunda, tercero, cuando se supone que sea el primero, pues es el que te da vida todos los días. Es el que te cuida de un accidente. Él te da lo que el mundo no te puede dar. Es el que te da la paz, el gozo, la alegría. Es el que te da la respuesta que te andas buscando tanto tiempo. Es el que aunque tú le eres infiel, Él es fiel a ti. Entonces el pueblo eso no lo pudo entender. Y Dios siempre se mantuvo, pero no supieron esperar, porque ellos esperaban en alguien que los libertara de las manos de los romanos. Un gladiador, pero no esperaban un salvador del mundo. Se desesperaron. Y eso te lo traigo con Abraham. Dios le dijo en el camino, vete, sal. Le prometió un hijo, Isaac. No era Ismael, era Isaac. Pero se desesperó porque los tiempos empezaron a pasar. Y es lo que pasa con usted. Usted se le olvida lo que Dios le dijo. Y usted quiere ponerle un tiempo a Dios. No, que Dios me conteste en 5, en 10 años. No, pero Dios tuvo que esperar que a ti te diera la gana de tú abrir tu corazón para Él poder entrar y habitar en tu vida. Para entonces tú conocer lo que verdaderamente Dios quería contigo. Dios nunca quiso desecharte ni sacarte de su camino. Dios siempre te siguió porque eres parte de su imagen y semejanza. Y dentro del plan de Dios, Dios te tenía ya desde un principio. Vamos a hacerlo fuerte. Entonces Dios simplemente le dijo a Abraham, te voy a dar una descendencia. Le dijo, camina. No le dijo el tiempo cuando se lo iba a dar. Le dijo, camina. Y ahí es donde usted se cuelga. Porque Dios le dice, camina, y usted dice, ¿para dónde voy? Dios le dijo, camina a Abraham. Abraham no tiene idea, pero había un Espíritu Santo sobre él. Porque en aquel tiempo, aunque el Espíritu no era manifiesto en todo el mundo, pero era manifiesto en los escogidos. Ahí estaba el Espíritu Santo sobre él. ¿Tú sabes lo que te va a llevar a ti al éxito? Es cuando aprendas a hacer silencio y a caminar sin contender, sin cuestionar. Porque las circunstancias te van a hacer cuestionar y preguntar. Pero si tú eres sabio o sabia, te vas a hacer silencio porque tú sabes que el que está ahí, el que estuvo con Daniel en el foso de los leones,
es el mismo que está contigo. El que estuvo con los 3 jóvenes hebreos en el horno es el que está contigo. El que estuvo con Pablo y Sila allí preso es el mismo que está contigo. ¿Cuál es tu problema entonces? ¿Estás esperando a quién? Si el que tienes que seguir esperando es en Cristo. Te estás desesperando porque quieres. Te quieres salir corriendo porque te da la gana. Si Él te da la paz, que pasa todo entendimiento, ¿cuál es tu problema? Entonces, si estás tan aburrido y tú piensas que la iglesia no está pasando nada, pues provócala. Salto a la calle, comienza a ganarte vida, comienza a trabajar para el reino. Tú no necesitas que alguien te lo diga. Tú necesitas tener conciencia de estar agradecido que hay un Dios que fue el que te rescató a ti un día. Y hay gente que tú necesitas predicarle, que fueron gente que tú conoces, gente que caminó contigo, gente que tú sabes que están mal en el camino, pero tú estuviste ahí también. Y hoy hay que dar por gracia, que por gracia recibimos. Entonces salga a la calle, comienza a ganarse vidas para Cristo. ¿Qué estás esperando en el tiempo de Dios y ya Dios habló? Hay que salir, punto. ¿Cuál es tu misión? Ganarte vidas para Cristo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Capacitarla y prepararla junto al Espíritu Santo de Dios para preparar a la gente como te estamos preparando a ti. Tú tienes un depósito, no es mío, de Dios. Pero estamos encerrados. Entonces el pueblo no pudo entender eso porque el pueblo fue el escogido para llevar las buenas nuevas de salvación y no le interesaba. Pues querían cambiar el mundo a su forma y no a tu forma, a la forma de Dios. Dile que está a tu lado, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Entonces, dice, confía en Dios, nos fortalece para enfrentar con violencia y la fe en los momentos inciertos o difíciles en la vida. Quien confía en Dios tiene la certeza de que siempre está a su lado y que ninguna situación superará su capacidad para sobrellevarla. En Nahum dice, bueno es el Señor y es refugio en el día de mi angustia y protector de los que en Él confían. Nahum 1:7. Salmo 5:3 dice, por la mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. ¿Usted está haciendo eso? ¿Usted está esperando en el tiempo de Dios? ¿O usted está desesperado? Tú sabes, mira, si hay algo que yo he aprendido en el camino es que yo no me puedo desesperar por lo que yo estoy esperando. Ya yo lo aprendí. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor todavía no es mi tiempo de recibirlo. Y todavía Dios tiene que trabajar conmigo en ciertas áreas de mi vida para poder entender lo que Dios me va a entregar. ¿Por qué? Porque si Dios te lo entrega ahora como tú estás, lo vas a botar. Y no le vas a dar el valor. Porque no es lo mismo que yo te regale a que tú lo trabajes. Entonces los tiempos de Dios son tan perfectos porque Dios te permite pasar un proceso para cuando Dios te entregue tú abrazarlo. Y lo abrazas y lo retienes porque te costó un precio. No es lo mismo que yo te regale algo y si se te rompe, a ti te da igual porque no lo pagaste tú. Pero cuando tú lo pagaste, ¡oh!, como te duele. Es cuando los nenes estaban jóvenes, nosotros le compramos celulares. Ahora que están adultos, yo le digo, págame uno. ¿Entiendes? Porque los celulares ahora valen caro. Entonces, lo que a ti no te cuesta, tú no le das el valor. Por eso tú peleas con Dios, porque lo que a ti te cuesta tú no lo sueltas, que es lo que Dios quiere que tú sueltes. Pero como te costó a ti, tú no lo quieres soltar. Ahí está tu match, el choque. Cuando Dios te dice, entrégame tu poca vergüenza, entrégame tu pornografía, entrégame tu vicio, entrégame tu vocabulario, entrégame tu celo, entrégame esas contiendas que te forman los revoluces, entrégame tus malas crianzas, tus actitudes de malcriar.
Pero esos son los que te pelean, pues esos son las que tú cargas. Pero eso no es de Dios. Pero tú estás leyendo y le estás dando un tiempo a Dios. Y Dios diciéndote, bueno, pues tú decides. Porque si es mi voluntad, yo quiero que tú me la entregues. Pero entonces cuando tú no la entregas, pues es tu voluntad. Pues entonces no le exiges a Dios porque entonces tú no le puedes decir a alguien, dame, cuando tú no quieres dar. ¿Sí o no? Pues entonces no es la voluntad de Dios, es la tuya. Porque mientras tú no des lo que te toca, no es la voluntad de Dios, es la tuya. Pues entonces cuando tú decidas soltarlo en el tiempo que a ti te dé la gana, pues entonces en el tiempo de Dios decidirás cuándo entregarte lo que tú pides. Porque es bien fácil pedir sin dar nada a cambio. Somos buenos cuando hay situaciones y le pedimos, Señor, acuérdate, pero y lo que me toca me lo has dado. Usted mire bien, pero cuando hablamos de diezmo y ofrenda, todo el mundo chilla. Pero le estás robando a Dios. Porque lo único que puede hacerle el diezmo es robárselo a Dios. La ofrenda sale de tu corazón. Pero le queremos pedir a Dios, Dios ayúdame, pero no eres fiel en lo poco. ¿Cómo entonces Dios te va a dar en abundancia cuando tú en lo poco no eres fiel? ¿Usted está aquí? ¿Cuántos aman al pastor hoy? Ya los conté, son poquitos. Pero tenemos que trabajar, porque hay una fidelidad de parte de Dios. Dios nunca te va a abandonar. Hay situaciones que te van a provocar para que suelte lo de Dios, pero ahí es donde tú tienes que demostrar tu fidelidad. Porque es bien fácil estar en la buena, claro que sí, Dios siempre te va a dar en abundancia, pero no es duro, porque cuando a ti te toca en medio de la escasez, tú tienes que ser fiel. Y no simplemente te hablo del dinero, te hablo del tiempo. Porque dedicamos overtime, le metemos duro a todos lados, pero ¿qué tiempo le estás dedicando a Dios? Entonces queremos que Dios nos conozca. ¿Cómo te conoce? ¿En un minuto? Llegamos a la iglesia, oramos 2 minutos y ya hicimos una oración flash. Es un tiempo que tú le estás dando a Dios, pero no es el tiempo que Dios se merece. Porque yo entiendo que el Dios que te lo está dando todo merece más que ese tiempo de ti. Entonces tú no piensas que es un sacrificio para ti, pero ya Él lo hizo. Una cruz del Calvario, Él accesó para que tú llegaras sin ningún problema. La bendición más grande que tú tienes hoy es que no importa lo que tú hagas, tienes la oportunidad de llegar a su presencia y ser restaurado al momento. Vamos a hacerlo fuerte, Dios es bueno. Entonces, no podemos encerrarnos en esa parte. Tenemos el tiempo para accesar el corazón de Dios. Porque los tiempos avanzan, los días son cortados, el seguro social ya está más alto, va por los 70 años ya. Cuando yo llegue allá, bendito mi hijo, yo creo que nos va a tocar más alguito, un alguito. Imagínate, ustedes ni se molesten en preguntar cuando ustedes lo reciban. Pero para que tú veas, los tiempos van acelerados, la gente se está haciendo valor, no están entendiendo. Han sacado unos números ya que estamos sobrepoblados y van a buscar de qué forma podemos llevar a la gente. Porque estamos no hay alimento, no hay comida. Pero eso solamente va a pasar en aquel que está desconectado. Porque el que está conectado a la Biblia dice, por cuanto yo alimento las aves del cielo, te alimento a ti, que eres imagen y semejanza. No te puedes soltar en la escasez, no te puedes soltar, aunque vengan los momentos, las tribulaciones, cuando venga, porque Él lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Lo más brutal es que en los tiempos más malos, a ti es el que te bendice. A mí me llamaron, ya yo lo testifiqué. Pasa por la oficina. Hemos visto que has trabajado muy bien. Vamos a dar un aumentito más. Déjenme hacerle el pasito de Dayan. Pero esperé, ¿usted sabe cuánto? Llevo 19 años en la compañía. Empecé a 8.50. Alaba ahora y ríete. Porque tú a veces quieres más chavo, pero no tienes el tiempo de Dios. Entonces le estás pidiendo chavo y ¿para qué le estás pidiendo si lo poco que tienes quieres compartir y quieres que te dé más chavo? Hello. Si lo poco que tienes no lo comparte, ¿cómo pides más? Es que ¿sabes qué pasa? Hay que empezar a orar a Dios por mayordomía. Eso lo aprendí. Mi hija me dijo antes,
Pastor, hay que pedir mayordomía. ¿Sabes qué? Perfecto. Porque lo poco que tenemos que saber ser buenos más administradores. Pero ¿sabes qué? Pide mayordomía para que pueda sobrellevar. Mire, en mi casa yo la aprendí con la pastora. Se puede viajar este año. Las cosas bajaron, esta cosa más. Está en pastora, lo que tú digas. Esta semana, cuando me toca vacaciones, me quedo en casa. En casa. No hay chavo, pues no podemos salir. Tienes que conocer los tiempos de Dios, no el tiempo del mundo. El mundo te va a hacer que tú hagas, pero Dios te está enseñando y diciendo, guarda para cuando vengan los días malos. Por eso en estos últimos tiempos tienes que ser sabio. En mi trabajo te escucha a todo el mundo diciendo, no, te le digo, no vuelvan locos, guarden. Viene abundancia, guarda, porque vienen los días malos. Esta casa tiene días malos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de guardar para los días malos. Hay que conocer los tiempos de Dios y ser sabios para los tiempos. No camines en el tiempo del mundo, Miriam, camina en el de Cristo. Porque Dios, antes que te suceda, te lo va a revelar. Mira, Mari, yo he aprendido que cuando tú intimas con Dios, antes que te acontezca, Dios te lo va a decir, hija mía, Dios te lo va a revelar. Dios te va a cuidar. Dios te va a llevar a donde es. Pero si tú no escuchas la voz de Dios, tienes un problema. Pues entonces, ¿para qué le oras a Dios? No es para que te apercibas pues, de los tiempos. Entonces, sigue orando, mantente conectado. No importa lo que el mundo te diga, fue lo que créele el que creó el mundo. ¿Por qué le creemos lo que pesa más lo que te puede decir un hombre que lo que te dijo Dios? No. Tienes que estar consciente que lo que Dios te dijo es suficiente para que sigas caminando. Si hay algo que me ha sostenido y me ha tenido de pie, es lo que me dijo. Hace 14 años, en las salas de mi casa con mi esposa. Y estoy aquí por eso. Porque hablándole realmente, si es por nosotros hubiéramos cerrado la iglesia hace rato. Mis hijos. Usted está aquí. Por eso la gente cuando habla de ministerio y llamados, quiero verlos. Porque a todo el mundo le encanta que lo llamen. Pero cuando te dicen la responsabilidad que tienen, es cuando a ti te contratan, los primeros días en el trabajo, tú estás contento hasta que te dan el listado que te toca. Pero espérate, sí, te toca esto. Entonces, lo que no hacía el otro que estaba en esa plaza, te lo dieron a ti también. Entonces, cuando tú preguntas, no, nunca Jorge lo hizo. A ti te lo dijeron, ahora llegaste último y te toca. Pero así es la salvación. Tú llegaste a Cristo, para ahora hay un tiempo de Dios para prepararte, capacitarte, procesarte, para que conozcas los tiempos y no te desesperes. Dile que está a tu lado, no espera en quien no ves. Rapidito, ya le estoy bajando. La segunda dice aquí, que está en Lucas capítulo 8, verso 43-44, dice, y había una mujer que padecía de hemorragia desde hace 12 años, la cual, aunque había gastado todo su patrocinio en médico, no pudo ser sanada por nadie. 12, hijo mío, 12 años, Lili, buscando respuesta. 12 años gastando todo. 12 años. Esa mujer pasando por las de Caín. No podía ir al templo, era impura. La mujer de aquel tiempo era un ser a la izquierda. Pero pasó 12 años de martirio. No conocía a Jesús. A lo mejor comenzó a escuchar de Jesús. Pero Dios tenía su tiempo perfecto. Dile que está dado lo que estás viviendo hoy. Mientras lo veas bajo el tiempo de Dios, tiene fecha de expiración.
Vamos a hacerlo fuerte. Mientras lo veas bajo Dios, vas a tener fecha. Mientras lo veas tú, pues vas a tener problemas porque nunca vas a salir de ahí. Pero mientras lo veas bajo el tiempo de Dios. La mujer gastó todo lo que tenía porque no supo esperar en los tiempos de Jesús. Ella había escuchado que venía un Salvador y en vez de aguantar, porque iba a estar por 12 años bajo ese proceso, le tocó 12 años, pero por no esperar y entró en desesperación, buscó una solución para poder sanar de algo que el mundo le ofrecía vía fácil, pero no pudo, no pudo, nadie pudo sanarla. Sin embargo, llegó el tiempo exacto donde Dios enviaba a Jesús para glorificarse justamente en el 12. Entonces, que el tiempo no. Analice cuánto tiempo usted lleva con esa condición esperando en su tiempo. Dios mío, ¿cuándo yo voy a salir de esto? Cuando dejes de decir, Dios mío, ¿cuándo yo voy a salir de esto? Debes de agradecer lo que estás viviendo hoy. 12 años, Paula, para recibir un milagro que ni ella lo esperaba. Donde la habían descalificado y no podía ser calificada en nada, porque el mundo, cuando ya tú no tienes nada que ofrecerte, te descalifica. Te descalificó. Y ella dijo, pastora, allí está el hombre que por muchos años he escuchado. Y yo pensaba que era un mito, que este hombre venía, pero ahora estoy de frente. Hay una multitud encima de él. Y ahora, ¿cómo a mí me toca llegar cuando yo no estoy calificada para entrar a su presencia? No, déjame explicártelo nuevamente. Hay mucha gente allá afuera, Vilmari, que quisiera estar en esta presencia hoy, pero no pueden porque se han descalificado por su condición y no vienen a la iglesia porque se sienten avergonzados y descalificados porque el mundo le dijo que no servían para nada y no son dignos de llegar a la presencia. Sin embargo, esta mujer tuvo 12 años, está descalificada y entendió que tenía la única oportunidad de ir a su presencia. Aparte que no calificaba porque el mensaje no era para ella, era para el pueblo de Dios. Y si era para ella, lo que pasa es que el pueblo la había descalificado por lo que... Ella llegó y se dio cuenta y dijo, espérate, este es mi tiempo. Yo perdí 12, pero realmente he encontrado que este es mi tiempo, porque cuando tú esperas en los tiempos de Dios son perfectos. Ella dijo, si yo me le paso por apercibida y toco únicamente el borde de su manto, realmente seré yo sana. El tiempo tuyo te descalifica, pero el tiempo de Dios es el momento. Ella esperó 12 y Cristo lo que le bastó fue un segundo para ella tomar su actitud correcta y decir, esto no me puede seguir matando y limitándome a cesar el corazón de un padre. Yo te estoy diciendo que esta mañana que lo que tú estás viviendo hoy no es para que te alejes, es para que te metas, es para que vayas a su presencia, es para que te presentes tal y como estás hoy, porque no importa cómo tú estés, en un segundo en su presencia hay una restauración, en un segundo en su presencia hay un cambio, en un segundo en su presencia. Este es el mejor tiempo, iglesia. Hoy le dice
que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Donde sigue la maldad, la gracia va por encima. Agárrate. Y esta mujer decidió y dijo, ¿sabes qué? Sí. Y se acercó. Y dice la palabra que lo tocó. Lo primero que hizo fue que bregó con la enferma. Dice, según la ley de los levíticos, el flujo constante la convertía en alguien inmundo, obligándola a aislarse, evitando que tocara a otro y que asistiera al templo. ¿Tú sabes cuánta gente no viene a la iglesia porque entienden que no son dignos de estar en la iglesia? Punto número 2, hizo el milagro, creyendo que incluso el borde de su manto traería sanidad, y se acercó por detrás entre la multitud. Jesús sintió poder salir de él y preguntó quién lo tocó. ¿Tú sabes qué es la parte triste? Que la gente, en vez de aprovechar el tiempo cada vez que viene a la casa de reunión, viene a perder el tiempo. Porque estamos en el mejor tiempo. Y cuando tú vengas aquí, aprovecha el tiempo al máximo. Pelea por tu milagro, pelea por tu casa, párate en la brecha, ora, intercede. Cuando vengas quebrantado, hoy necesito que me levanten las manos. Ser sincero contigo misma y decir, sabes que hoy no me huelen las azucenas, pero si tú oras por mí puedes cambiarme. Si tú me ayudas a levantar las manos, yo sé que esto puede cambiar. Pero no puedes seguir con la mentalidad, hoy me siento cansado, y eso se vale, hoy estoy aborrecido, eso se vale, estás en depresión, sí se vale, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido el mundo. Vas a tener problemas, iglesia, vas a tener situaciones, pero en medio de eso, Cristo va a estar contigo, vamos, dáselo fuerte. La fe no es el tiempo, Carlín, es en quien espera. Porque si es por el tiempo, muchachos, la mujer del flujo de sangre se hubiera buscado no 12, se hubiera buscado 20, fácil. Igual que el paralítico, 38, postrado. Si es por él, allí se pudre, porque no podía llegar a las aguas para recibir su milagro. Pero los tiempos de Dios son perfectos, porque esperaba por un hombre que lo ayudara a llegar. Y antes que él iba a llegar gente. El problema contigo es que tú tienes la oportunidad de coger tu milagro, pero espera que otro te lo robe. No quieres trabajar. Tienes una encima que está esperando que Dios te baje y te cargue y te diga, por aquí. Cuando tienes una herramienta, una relación de hacer las cosas y provocarlas, porque con una palabra tú la provocas. Sí, no queremos pelearlo. Hacemos silencio, vemos las cosas y no las peleamos. Entonces queremos bendición acostados, durmiendo, dándonos buena vida, sin compromiso ninguno. Hello. El compromiso no es con Cristo. No es con tus pastores, es con Cristo. ¿Dónde está tu compromiso hoy? ¿Qué tú le dijiste a Dios en el tiempo de tu dificultad? ¿Qué fueron las promesas que tú le dijiste? ¿Qué tú le dijiste a Dios? ¿Tú te acuerdas de las palabras que le dijiste? Porque Él se acuerda. Y no sabemos si ella le prometió a Dios servirle, pero ella optó por entrar por esa puerta sin ningún problema. Número 3 fue la reacción de Jesús. Dice, a pesar del temor de ella por violar las normas de la impureza, Jesús la llamó hija, resaltando que su fe le había salvado y le dio la paz, sanándola física y espiritualmente. ¿Sabes qué es la parte más brutal? Que aunque el mundo te llame por sobrenombre, Él te llama como te estableció desde un principio. Mientras tú te calificas por lo que tú hiciste y te pones el nombre del mundo otra vez, Él te sigue llamando como te llamó. Te llamó hijo y te llamó hija. Que no importa lo que tú digas y que llegue a su presencia, porque cuando llegó el hijo pródigo ante el Padre, él no le dijo, tú eres un desobediente, tú eres un mal hijo, tú eres un hijo del diablo. Él le dijo, ven hijo mío. La Biblia dice que ni lo dejó ni hablar. Lo abrazó, lo besó como estaba apestoso, como llegó. Lo mandó a bañar, le puso lo que le tocaba, porque el problema está que usted piensa que pierde sus derechos cuando usted no le obedece a Dios. Déjame volverte a la
Las cosas que están destinadas para ti tienen un tiempo. Pero tú decides si te alineas para que te alcancen. Porque ya fueron soltadas en una dirección. No es que Dios se olvidó de ti, es que tú te desviaste del camino. Porque fueron soltadas directas. Pero tú te desviaste a la izquierda o a la derecha. No, es derecho que tienes que seguir. Entonces las bendiciones están, Juliana. Están ahí para ti. Pero tenemos que alinearnos. Tenemos que buscar ese tiempo correcto de Dios. Porque Dios es el tiempo perfecto. Por eso si esperas en mí, te buscaste un lío. Si esperas en tu marido que te lo cumpla todo, te buscaste un lío. Si tú esperas que Georgie te arregle el jardín que le dijiste que te arreglara, Georgie no te va a arreglar el jardín. Georgie no es jardinero. Ahí se mueren las matas. Olvídate. ¿Para quién estás esperando? Porque yo te puedo prometer muchas cosas, hijos míos. A lo mejor yo no te cumpla 4. Y te diría, esperando por el pastor, olvídate que me salen canas. Pues te van a seguir saliendo canas porque no debes de esperar por mí, debes esperar en Cristo. ¿Por qué es que tú esperas? Para obtener las cosas no es en el hombre, es en Dios. Por eso tú debes de desintoxicarte ya de esos panes y de esa gente que tú dices, no, este hombre es mi hermano. Mentira, tu hermano se llama Cristo. Tu leal amigo y fiel se llama Cristo. Ese es el único que va a cumplir lo que tú necesitas. Ese es el único que te va a dar lo que tú estás buscando. Ese es el único que sabe lo que tú necesitas. Dile que está a tu lado. Confía en Dios y no en el hombre. Dice, resaltar la fe inquebrantable, la compasión de Jesús sobre las reglas sociales y religiosas y de su poder para restaurar a los marginados. Dios, cuando tú esperas en Él, Él sabe cuándo darte las cosas, cuándo restaurarte, cuándo hacerlo. Porque detrás de todo eso Dios se va a glorificar siempre. Lo que Dios está buscando en ti es tu lealtad. Dice, Jesús no está sujeto a limitaciones del tiempo humano, sino se han transformado mediante, perdóname que brinqué, sino que Él dirige y llena el tiempo con su propósito divino. Aprenda a depender de Él, aprenda a esperar en Él. No se desespere y aunque las cosas no le están saliendo como usted quiera, tranquilo, tranquila. Pregunta cuál es el aprendizaje que te está dando. Jesús simplemente te está preparando para llevarte a cosas mayores. Tú vas de fuerza en fuerza, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces todas esas cosas tienen un precio. Tú no puedes seguir alimentándote y no dando nada a cambio. Yo creo que esta casa ya está preñada de palabras. Y es tiempo de compensarla, impartirla. Es tiempo de comenzarle a predicar el evangelio. Es tiempo de coger tu Facebook y explotarlo. Y de vez en cuando, si no quieres que te vean, hazlo aparte y después lo subes. Y lleva una palabra. Imparte a alguien. Porque ese es el trabajo. Para eso tenemos redes sociales. En aquel tiempo hay gente tan inmadura. Hey, pero en el tiempo de Cristo no había eso y se predicaba. Pero Dios es tan bueno que conoce que nosotros somos más vagos todavía. Entonces nos dio unas redes sociales para predicar. Porque Dios sabe. Entonces nos justificamos por todo. Entonces, pues Dios es tan bueno ahora que nos han dado todas las herramientas para que tú no tengas excusa de cómo llegarle a la gente. Iglesia, despierta. Levántate, resplandece. Retoma tu lugar. Acciónate. Actívate y comienza a dar por gracia lo que has recibido. Es tiempo de que te muevas. No sigas esperando que el mundo te dé señales de cómo están las cosas. Dice Romanos 12:2, no se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y cierro con Isaías 26:3. Te guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera, porque en ti está mi confianza.
Amén. Yo creo que es la fe no es el tiempo, sino es en quien estás esperando. Deslígate de por completo de lo que tú entiendes que te está robando el tiempo de Dios. Fócate más en Dios y tú verás cómo están las cosas. Déjeme despedirme de ahí. Quiero bendecirle a todo aquel que vaya a ver este video y que lo comparta. La fe no es el tiempo, sino en quien espera. Desenfócate del hombre que te promete, del hombre que dice que te va a cumplir. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Confía siempre en aquel que un día tú necesitaste y nunca te falló. Y en el momento que abriste tu corazón, siempre estuvo para ti y te ha prometido que estar contigo en las buenas y en las malas. En la abundancia todo el mundo es fiel, pero en la escasez donde todo el mundo campea por su respeto. Yo te exhorto a que tengas una mejor oportunidad de acercarte a Dios para que entiendas cuál es el tiempo perfecto de Dios y te muevas en los tiempos de Dios y no como el mundo te quiere mover. El mundo vive una vida acelerada, pasajera y problemática, pero lo que Cristo te está entregando es un tiempo perfecto y eterno. Espera los tiempos de Dios y tú vas a ver que vas a seguir perseverando y aún en medio de luchas y batallas, siempre vas a confiar que el que te llamó un día, el que comenzó la obra, la terminará en ti. Este es el apóstol Joel Hernández de la iglesia más grande, más bonita y hermosa, Restauración Sin Límite. Dar un aplauso a Dios, Dios es bueno.